Bueno, agradecido a los que se conectan nuevamente. Tal como comentábamos, estamos con el maestro Wilson Prada. Está súper, pero súper, súper interesante el tema del día de hoy. También es un break como también para buscar agüita. ¿Qué tiempo lleva ya en Santiago? Mira, tengo acá, llegué el 6 de junio Ujú. de 2019, un Ya, viaje de 2 meses, y ya llevo 9 meses acá esperando mi pasaporte. imagínese. Todavía no me puedo ir. Y ahora, bueno, la cuarentena, Claro. pero ya pronto espero que esto pueda, bueno, bien, Yo creo que ya podemos arrancar. Ya estamos nuevamente. ok. Saludos, David. Bueno, aprovechando aquí a saludar. Bueno, tiene una. ¿Hay algunas preguntas por ahí que hayas visto? No, eran comentarios afirmativos en relación a lo que usted comentaba. La pregunta, bueno, la que se quedó en el aire en relación a cuál es esa raíz, ¿no? Principal que lleva a esa incongruencia de parte del fotógrafo entre lo que él desea expresar y lo que realmente expresa su imagen o lo que realmente se puede leer en su imagen. Bueno, mira, a eso me estoy dedicando ahora. Mi próximo libro se llama La lectura de la fotografía. A ver, y resulta que mm, vamos a tratar de entrarle por acá. Ujú. Cuando un fotógrafo ve por la mirilla de la cámara, ve en su cuadrícula y compone, él sabe lo que desea. Él desea tal objeto con tal luz y la espera, la busca, la construye o X, ¿no? Él sabe lo que quiere decir, ¿no? Como tú, te voy a poner un ejemplo, ¿no? Cuando tú te le querías declarar a tu pareja, tú sabías exactamente lo que querías decir y lo habías ensayado inclusive. Quizás en algunos tipos muy atacones, pues Ujú. hay una rutina que ya saben y buscan el momento adecuado, el ambiente, la atmósfera y todo lo demás, pero ocurre algo, ¿no? La chica llegó con un hermano, eh, se te acabó el cuento. Tú Claro. tenías en tu cabeza clarito lo que querías decir, pero ella no te va a entender. Entonces, lo mismo ocurre con la fotografía. Cuando tú, fíjate bien, cuando tú disparas, haces un acto inmediato, una captura irrepetible. Ya no hay vuelta atrás. O sea, no puedes volver a fotografiar eso mismo ni siquiera cuando tienes un reloj en una mesa de luz y estás haciendo una fotografía publicitaria. ¿Por qué Claro. no puedes? Porque nunca va a ser el mismo momento temporal el que disparaste antes, el que disparas ahora. Claro, el impulso es Eh, distinto, ¿no? Ujú. sí, todo es distinto. Ahora resulta que una vez que tú ves tus archivos, ves tus 500, 600 imágenes que hiciste, hay alguna que tú dices, esta es esa imagen que te capta, que te captura, no tú a ella, ya tú hiciste tu archivo, ese archivo te captura a ti, ¿ok? Y tú sigues, tú sabes exactamente qué es lo que quieres decir. Y comienza el proceso de edición, de recorte, de saturación, de cambios en Photoshop, bueno, todos los procesos de edición normales que se hace en una fotografía, de fotomontaje o de lo que quieras. Tú sigues Ujú. claramente entendiendo lo que quieres decir.
El problema es que cuando tú quieres decir algo y lo dices de manera oral, Rafael Garantón quiere decir algo sobre la fotografía de Wilson Prada. Todo el mundo lo entiende. Pero cuando no existe la norma de escritura, cuando yo digo Wilson quiere Rafael decir Garantón hizo, nadie te entiende. Resulta que la fotografía, a diferencia del lenguaje oral o del lenguaje escrito, que tienen una linealidad en su lectura o una linealidad en la construcción de la oración, la fotografía no. La fotografía, primero, bueno, si te logra atrapar, aquello que llamaba Barthes, si tenía puntum y lograba captar tu atención, pues tú lees la imagen desde donde tu cultura, desde donde tu aprendizaje, desde donde tu estado de ánimo, desde donde tu contexto histórico, desde donde el momento de difusión que se construye alrededor de la imagen te lo permite, pues nunca vas a empezar a leer la obra por donde quiso el fotógrafo, sino por donde tu cultura te lo permite. Vivimos una especie de Torre de Babel, entonces. Sí, es exactamente. Cada fotografía es parte de una Torre de Babel. Es imposible que yo pueda entender exactamente lo que el autor quiere decirme. Por eso, Barthes dijo alguna vez, la fotografía es un mensaje no codificado. La mayoría de los semiólogos estructuralistas decían que sí se podía generar una serie de significados fijos a los signos, pero resultó que con el tiempo no era así. Inclusive hoy día autores como Calabrese, bueno, ya fallecidos, como Greimas, como Hemslet, dicen que la fotografía ni siquiera puede considerarse un discurso hecho con signos. ¿Ves? ¿Por qué? Porque no tienen una lectura universal o no tienen una lectura... la lectura es eminentemente particular. Cada quien lee de acuerdo a la cultura que tiene. Entonces tú dices, bueno, ¿y qué hacemos entonces para poder leer una imagen? Bueno, yo les diría lo que hago yo, ver imágenes. Yo veo tantas imágenes en mi vida y analizo tantas imágenes que yo puedo leer con facilidad una imagen, como aquellas personas que en la playa o en la biblioteca leen novelas y tú dices, bueno, y esta señora se puede sentar ahí a leerse 2 novelas en un día o en 2 días. Sí, claro, claro que puede. ¿Por qué? Porque tiene una gran capacidad de lectura. Entonces, si nosotros como fotógrafos no vamos a exhibiciones, no vemos fotolibros, no investigamos la obra de los otros fotógrafos, no estudiamos historia de la fotografía, no podemos leer una imagen. Y menos aún si creamos aquellas murallas grupales, importante esto, ¿no? Creamos una especie de club de admiración mutua donde yo coloco mi imagen y todos dicen, wow, apocalíptico, brutal, impresionante. Entonces, esa sociedad de mutuo halago no nos permite crecer en la lectura. Claro, tampoco es que alguien diga de tu obra cualquier cantidad de barbaridades para destruirla, porque entonces lo que está haciendo son comentarios. El comentario. No, los extremos siempre son malos, claro. Sí, o sea, el comentario y la crítica son cosas distintas. La crítica es un texto, cuando hablo de texto puede ser oral, ¿no? Un texto completamente organizado, argumentado. El comentario es, bueno, lo que a mí se me ocurre decir de tu foto. Entonces, nosotros creemos que en Facebook, cuando colocamos una foto y se aceptan críticas, la gente diga cualquier comentario. No, diga usted que acepta comentarios, pero aceptar una crítica implica presentar una obra que verdaderamente amerite pasarse 3 o 4 horas trabajando en el análisis de ella, ¿no? Y por supuesto, y aquí va un poquito para los que hacemos este tipo de trabajo, por supuesto que uno invierte una grandísima cantidad de dinero
en libros, en talleres, en investigaciones, en docentes, y mucha gente pretende que tú puedas desarrollarle un proceso crítico de un portafolio de 50 imágenes, bueno, porque somos panas. Ujú. Pero si yo le digo, mira, necesito que me fotografíes la boda de mi hija, tú me pasas un presupuesto. Entonces se presume que el crítico o el curador, por ser artistas o vengan del mundo del arte, viven de la luz y el viento como viven las chicharras. No, no, para nada. Nosotros somos tan profesionales como es un fotógrafo a la hora de desarrollar nuestra obra. Y nuestra obra es un texto crítico, nuestra obra es un texto curatorial, nuestra obra es el análisis de la imagen. Entonces, eso, bueno, porque es importante darnos como el respeto necesario en torno Claro. a eso. ¿Ok? Fíjese que entonces prácticamente todo parte, ¿no? De lo que es de esa costumbre que se hace ley, ¿no? Como en toda sociedad llega un momento en que una costumbre se hace norma y la norma se hace ley, obviamente, pero no tenemos lamentablemente la costumbre o la buena costumbre de leer, de educar el ojo, de hacer todo ese tipo de cosas para adquirir esta buena lectura, ¿no? Ahora, la pregunta, por aquí tenemos varias preguntas. Aquí Oliver Herrera comenta, ¿no? En base a ese tema, ¿qué piensan considerar, qué piensan de considerar la cultura como el octavo arte? ¿No? Voy con otra pregunta ajá, Perdón, esa no la entendí. Esa no la entendí. La que dice, me acabas. ya, Ajá. Oliver Herrera Fotografía comenta, en base a ese tema, ¿qué piensan de considerar la cultura como el octavo arte? Quizá un poquito descontextualizada, ¿no? Pero no Ok. sé si tiene algún comentario. Sí. Y la otra pregunta es de parte de Kevin Corredor, ¿qué se necesita para que la obra se siga leyendo? Se siga leyendo. Ujú, Ok. Vamos con la primera, ¿no? ujú, Este, siempre, por una cuestión histórica categorial, se ha hablado de siete artes, ¿no? Por supuesto que eso que funcionó durante muchísimos años en la historia del siglo XIX y principios del siglo XX, hoy día eso no existe, ¿no? O sea, el arte o las nuevas disciplinas o las hibridaciones. Por ejemplo, yo recuerdo, ustedes ya ven que, pues, que uno es medio ujú. viejito, pero que cuando yo era un fotógrafo activo, iba a participar en un Salón Aragua, en una bienal, se otorgaba un premio a la pintura, un premio al dibujo, un premio a la gráfica y un premio a la escultura. Entonces, si tú presentabas un dibujo en el cual habías pasado algún color con una brocha, con un pincel, eras rechazado, porque el dibujo tenía sus cánones y la pintura los suyos, y la fotografía no era arte. En 1989, recuerdo que entra la fotografía por primera vez al Salón Aragua, ya había entrado ese año en Caracas en un salón, y bueno, había un premio para la fotografía y uno para cada una de las otras artes. Ya para los años 90 había premios para obras bidimensionales y obras tridimensionales. ¿Por qué? Porque ya la pintura y el dibujo se habían mezclado y ya habían dibujos donde se utilizaban pinceles, colores, o habían pinturas donde se utilizaban grafismos y bueno, todo estaba mezclado. Ya se había hecho fotografía escultórica, ¿no? Ya se había hecho escultura fotográfica, ya se había hecho, bueno, el performance, no, performance ya estamos hablando de 1960 y algo, 50 y algo, ¿no? De cualquier cantidad de años de manifestaciones de disciplinas artísticas que no entran en estas categorías de las que estamos hablando. Y todas ellas, que es importante, Oliver, todas ellas están enmarcadas en algo que se llama cultura. La cultura abarca todas las creaciones humanas, desde el lenguaje hasta el automóvil, hasta el diseño, cualquier actividad humana
forma parte de la cultura. Los cantos de pilón, todo, 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 todo. Entonces, la cultura no pudiera ser considerada un arte. Las Porque lo artes arropa, claro. sería como un poco al contrario. Pero es importante esto que preguntas, Oliver, porque nos permite derrumbar un poco las categorías de las 7 artes o de las maravillas del mundo igual, ¿no? Ujú. Porque hoy día la hibridación que existe en la fotografía, y gracias a tu pregunta podemos desarrollarlo, nos hace pensar que la fotografía ha dejado de ser lo que en realidad fue durante tantos años, 170 y pico de años, cuando empezó la fotografía a ser hibridada con la instalación, por ejemplo. Entonces tú dices, bueno, esto es una instalación o es fotografía, o esto es fotografía o instalación, o el land Ujú. art, tú dices, esto es land art o es fotografía del land art. Entonces, como todo eso se ha vuelto indefinido, en la posmodernidad, los límites que separaban las parcelas, habían parcelas limitadas entre las disciplinas del arte, desaparecieron, o por lo menos se flexibilizaron. Entonces hoy día se habla de artes bidimensionales y tridimensionales, ¿no? En vez de hablar de pintura, dibujo, escultura y bla, bla, bla. Bueno, por el otro lado, en caso Kevin, que preguntaba qué es lo que hace que una obra o que una fotografía pueda seguir, sea leída una vez o después que la terminas de mirar. Presumo que esa es la pregunta, ¿no? Ujú. O sea, ¿cómo continúas leyendo la imagen luego? Este, qué interesante que hace rato tocamos el tema de la fotografía del álbum familiar, ¿no? Ya. Cuando tú ves una fotografía del álbum familiar, y utilizo el álbum familiar porque tanto Buckler como Barthes como Zunzunegui han tomado el tema del álbum familiar como ejemplo siempre, porque es como lo más cercano a todos nosotros, ¿no? Cuando tú ves la foto de tu abuelita en el álbum familiar, tú lees el contexto en el que ella se encuentra. O sea, lees un tiempo, hay un tiempo que es pasado. Tu abuelita está en el pasado. Pero tú estás mirando esa foto. ¿Cuándo la estás mirando? En el pasado, no la estás mirando ahorita. En la actualidad, O claro. sea que, o sea que la fotografía tú la miras en presente, pero lo que ella está representando está en el pasado. Ese juego de tiempos, que llaman los teóricos la temporalidad de la fotografía, ese juego de tiempos, que no terminan ahí, son mucho más complejos, comienzan a dinamizar en tu memoria una gran cantidad de recuerdos, una gran cantidad de evocaciones. Y cuando tú te alejas de esa imagen y te vas para tu casa, tú sigues pensando en esa imagen, la tienes en tu cabeza, la grabas y sigues leyendo la imagen. Y esa imagen, cuando la vuelves a ver, ya no es la misma. Ya no es la misma porque ningún recuerdo en tu memoria, una vez que lo dinamizas y lo traes a tu mente, ya no volverá a ser el mismo recuerdo. Es este recuerdo con la suma de información que le acabas de poner, ¿no? Los invito, por ejemplo, a que agarren la fotografía o de cualquiera, cualquier fotografía que tengan por ahí guardada de cuando se casaron, cuando nacieron sus hijos. La ven, la comentan con su pareja o la comentan con sus hijos, y mañana cuando te pregunten por la foto, tu recuerdo no va a ser aquel, tu recuerdo va a ser este de ahorita, que le metiste nueva información que te dijeron tus hijos o que te dijo tu pareja. Entonces, la memoria no es una cosa estática que tú dices, bueno, este recuerdo va a quedar en mí para siempre. No. Cada vez que lo traigas, lo saques de su baúl, lo traigas acá, lo reinformas, lo vuelves a poner allá, y cuando regrese va a regresar ya reinformado, para volverse a reinformar. La fotografía es una cosa tan hermosa, llena de capas de información, de miles de capas de información, que yo me pregunto, ¿qué demonios hacemos con las miles de fotografías que tenemos en los discos duros? ¿Por qué no las sacamos, las miramos, las reinformamos, las guardamos? Y de repente dice, wow, pero esta foto que yo guardé hace 4 años, ahora la miro y me impacta. Jamás pensé que yo hubiese hecho esto que tengo acá.
Entonces yo me voy a plantear recuperar este lote de imágenes y convertirlas en un portafolio. Pero para convertirlas en un portafolio, tengo que investigar, tengo que argumentar, tengo que estudiar. Y para estudiar es necesario que yo empiece a pensar desde ahora. Esta mañana se me ocurría, ¿saben que yo siempre estoy escribiendo cositas en Instagram, no? Esta mañana pensaba en cómo nos sobran los lentes durante esta cuarentena. En esta cuarentena digo, si pudiera agarrar todo mi equipo y ver en con qué puedo fotografiar este pequeño espacio en el que yo me encuentro, veo que me sobra muchísimo equipo. Y a veces me gustaría, o me gusta a veces, decirle a los fotógrafos, ¿y qué tal si todo ese montón de cosas que nos sobran los hubiésemos invertido en estudiar? Los hubiésemos invertido en hacer un curso con Eric del Búfalo de filosofía de la fotografía, o hacer un curso con Pedro Meyer, o hacer un curso con Héctor Méndez Caratini, o hacer un curso con Pablo Ortiz Monasterio, con quien sea, ¿no? Ahí tenemos a José Ramírez que da sus talleres de historia de la fotografía. Para eso hay que pagar. Claro. Sí, pero un lente cuesta $1,000, un lente cuesta $800. Los estudios de fotografía con un docente que te cambia el esquema, ¿no? Te bota los tornillos y te manda a rehacer de nuevo, son talleres que van desde los 60 hasta los $200. Entonces, llega el momento en que yo digo, si de verdad quiero saber hacia dónde voy yo, cómo veo hacia mí, y sé que lo que yo veo forma parte de mis percepciones, y mis percepciones están atadas a mi cultura, y mi cultura está atada a mi educación, a mi cultura, que yo me convierta en un individuo culto, que yo me llene de imágenes cuando voy a un concierto, que me llene de imágenes cuando voy al ballet, o que me llene de imágenes cuando voy al barrio a un juego de bolas criollas, o me lleno de imágenes cuando voy al Santo Sepulcro, o me lleno de imágenes mentales, pero me lleno de sentimientos, de emociones. Entonces digo, ok, esto es lo que yo quiero. Yo quiero formarme culturalmente para cuando yo mire la foto, cualquier foto, hasta la foto más insípida, hasta la foto más intrascendente del mundo, yo pueda entender los elementos simbólicos, culturales que están contenidos en ella. Que cuando yo veo una foto de una simple cucharilla, pueda entender que hay un proceso creativo y hay una ausencia de la cucharilla. Lo que estoy viendo es la representación, no es la cucharilla. Claro. Ella ya está ausente. Cuando yo entiendo esa ausencia, cuando yo entiendo esa lectura, estoy leyendo poesía visual. Ahí está la metáfora. Entonces mucha gente, y es digamos, la gran frustración de la mayoría de los fotógrafos que yo conozco, es cómo hago yo para expresarme. Porque yo sé tomar fotos y tengo grandes equipos y tomo unas fotos bellísimas y súper definidas, pero que no expresan lo que yo quiero. Bueno, no cuento esa historia. No, es que la expresividad no viene en la caja del lente. La expresividad no viene en el estuche de la cámara. ¿Ves? La expresividad, la única forma de obtenerla es a través del crecimiento de nuestra cultura, del entendimiento de nuestro momento histórico. Viene de la lectura, ¿ves? Entonces yo tengo que invertir dinero en eso. Yo tengo que invertir dinero en ir a un concierto y a una lectura después. Tengo que invertir dinero en leerme un libro, chico. El que me guste, el que sea. Mira, desde Blancanieves hasta qué sé yo, hasta leer a Saramago, lo que quieras. Pero hay que invertir dinero allí. Porque eso te va a hacer siempre una mejor persona. Por eso en nuestra escuela decimos que no formamos fotógrafos. Nosotros formamos mejores personas para que se puedan expresar a través de la fotografía.
Ahora que mencionas Saramago, y muchos fotógrafos andamos incluso como ese judío errante del que él tanto habla en su libro, ¿no? Sí. En ese camino sin fin. Maestro, ¿sabe qué? Dijo una cosa que me llamó mucho la atención, casualmente yo la mencionaba hace poco en el podcast, y ese formato que usted está teniendo actualmente en relación a describir esos pensamientos y plasmarlo en el Instagram, que es algo que se va a quedar allí y que seguramente de aquí a un mes su pensamiento no va a ser el mismo en relación a eso que escribió, basado en que las emociones nos condicionan muchísimo en relación al momento, al lugar y al momento en el que estamos, ¿no? Yo comentaba en el podcast de que las ideas o estos pensamientos hay que anotarlos en el momento porque son como los sueños. Uno en el sueño tiene esa visualización, pero cuando despierta solo recuerda quizá el 15 o el 20% de lo que soñó. Y las ideas obviamente también vienen condicionadas de esas emociones. Y cuando intentamos armarlas en un futuro, no es el mismo impacto, no es la misma emoción y sencillamente se pierde ese hilo narrativo dentro de eso y es lo que nos genera esa confusión y el abandono, ¿no? ¿Cómo, cómo cree usted o cómo considera usted que debe ser ese proceso creativo, ¿no? A la hora de ensamblar, más allá obviamente de plasmar todo en un papel y para que no se olvide, ¿no? Para que no se descontextualice un poco la idea. Eh, ¿Cómo llevar a cabo, cómo llevar adelante ese proceso creativo aún en medio de situaciones como las que estamos viviendo ahorita? Recuerdo que usted la semana pasada me decía, me llamó la atención que este primer invitado tuyo tuviese esas guitarras allí dentro de la sala de su casa y esta situación que estamos viviendo actualmente va a marcar un antes y un después porque ¿cuál va a ser nuestra nueva mirada en relación a la fotografía? También lo comentaba ahorita, me sobran lentes, me sobran equipos, pero me falta formación. Sí. Bueno, mira, con respecto a lo que yo escribo, este, mm, son productos de, bueno, de casi todo lo que leo y de lo que escribo como textos, como libros, ¿no? Como ensayos. Entonces, parte de las cosas que escribo tienen como un sustento teórico detrás de ello que difícilmente haga que yo cambie de parecer mañana o la semana que viene. Sin embargo, es muy probable que yo cambie de parecer dentro de 5 o 6 años. ¿Por qué? Porque, como te dije, pues paso demasiado tiempo en la lectura, paso demasiado tiempo en la reflexión en torno a la fotografía como hecho cultural. Es decir, cómo la fotografía afecta la política, afecta la religión, afecta la pareja, afecta la comunicación, afecta la muerte. Entonces, lo que cambia mucho, digamos, en el mundo comercial es cómo abordo de repente una boda, ¿no? Hay cambios que se dan cada 2, 3 años, aparecen nuevos fotógrafos, o sea, fotógrafos con nuevas propuestas Nuevas importantes, tendencias, claro. Ujú. tendencias, ¿sí? En el caso de la investigación, para quienes tenemos esto como forma de vida, es difícil porque la teoría se va llevando a lo largo de muchísimos años. Por ponerte un ejemplo, ¿no? Todavía hay muchos autores con los cuales no estoy de acuerdo, pero existen y los respeto. Hay muchos autores que todavía están fundamentados a pie juntillas en la teoría del momento decisivo de Cartier-Bresson, Ujú. ¿no? Estamos hablando de 1953. Wow, y de 1953 para acá ha pasado mucha agua bajo el puente, ¿no? Claro. O están fundamentados en la lectura del planteamiento de Barthes en la cámara lúcida. Vamos, han pasado más de 40 años. Entonces, afortunadamente me llegó hace poco el último libro de Philippe Duas, un teórico de la fotografía, que en 1986 hizo un libro que se llama El acto fotográfico de la realización a la recepción, y se tiró todos los conejos, los puso a quemar sobre una particularidad que ha tenido siempre la fotografía que se llama el índice. El Ujú. índice es el indicio de que algo que yo fotografío debe estar siempre frente a la cámara.
O sea, yo no puedo fotografiar algo que no esté frente a la cámara, algo que no tenga cuerpo físico, ¿no? En eso se fundamenta la teoría indéxica. Y resulta que, bueno, vino la fotografía digital, que no esperábamos nosotros en estos casi 200 años de historia, y la teoría del índice empezó a echar agua. Y este señor, bueno, hizo un nuevo libro donde echa por tierra su propia teoría indéxica. Me parece un acto maravilloso, un acto reflexivo, pero como uno está trabajando ahorita en el momento en que todo está en una arena movediza, ¿no? Toda nuestra cultura dentro de lo que son las redes ha generado una arena movediza. Es difícil que yo me atreva a decir algo y sostenerlo y cambiarlo en una semana o en 2 semanas, pero tampoco creo que pueda sostenerlo más allá de 10 años con todos los cambios que se están dando. Por eso, eso no me preocupa. Me preocupa que las personas que uno puede darle enseñanza y dar eso ahorita y estudiarlo cuando cambie. Chévere. Maestro, disculpe que lo ataje. Nos vamos a un nuevo corte, ¿ok? Y venimos nuevamente.